Buenas tardes, paz y gracias sobre sus vidas. Voy a intentar y quiero compartir una enseñanza sobre farmaqueia, algo que con testimonios propios de algo de lo que aconteció en mi vida y nada, sobre ese tema. Quiero comentar que farmaqueia, recuérdese que eso tiene que ver con los medicamentos, los fármacos. Hay un principado o un espíritu demoníaco detrás de farmaqueia, que inclusive el símbolo que se usa que en la medicina que tiene es con dos serpientes. Ahora las serpientes las creo Dios, pero eso también tiene una simbología. Y vemos en la mitología griega que el dios Hermes, que es el que ves en la película de Hércules Muñequito con un caduceo, ese símbolo, o sea, son dioses paganos. Entonces, en realidad, vemos que se utiliza, Dios, ¿verdad?, que creó la ciencia, dio entendimiento, creó las plantas, dio una sabiduría en cada cosa para que sea usada para con un fin, un bien, y es lo que se está haciendo en verdad. Pero entonces lo que quiero es dar a conocer ciertas cosas que pasaron en mi vida y lo que Dios, cómo es que Dios obra. Una cosa es a nivel de fe creer en Dios, de que Dios, creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, creer en el poder de la sangre de Cristo, creer en Dios, tener fe, confiar en Él para que reciba la sanidad cualquier persona que estuviera enfermo, porque casi o creo que toda enfermedad proviene del reino del diablo, que por cierto ya el diablo no tiene ni reino, y entonces que son espíritus y son producto a cosas espirituales que pasan en la vida de las personas, pero como no había, que ya hay un entendimiento de que maldiciones generacionales, iniquidades, espíritus de enfermedad y un montón de cosas que operan en el cuerpo de la persona de tal magnitud hasta enfermar a la persona y hasta que el cuerpo reciba esa curvatura, los huesos y todo se como que se amolda de acuerdo a ese espíritu de enfermedad. Entonces, quiero compartir varias cositas sobre eso, sobre mí, vemos en el transcurso de la Biblia, en la historia de la Biblia, que a un inicio Dios nunca le dijo a su pueblo, la nación de Israel escogida por él, vayan y consulten al médico, vayan y consulten al hombre. Nunca. Dios más bien siempre era que lo consultaran a él, a los profetas, a los sacerdotes, los que le servían. Se oraba o se hacía un acto profético para esa persona y esa persona recibía la sanidad. Entonces, estamos viendo que eso como tal de cierto punto no procede de... No digo que Dios no haya creado los médicos, hay cosas que yo no entiendo tampoco, pero sino que Dios más bien decía dependan de Él y no del hombre. Porque entonces más bien en la Biblia hay un pasaje de un rey, no sé si es, tengo que volverlo a recordar, Asaf, era un rey. Después lo voy a poner la cita bíblica, a lo mejor la pongo acá abajo y eso cuando edite el video, donde ese rey en vez dice que enfermó los pies, una enfermedad en los huesos, algo así en los pies, y murió porque no consultó a Dios, fue a ver a los médicos, al hombre. Si hubiera acudido a Dios, Dios lo hubiera sanado. O sea, murió porque pues depositó su confianza, su fe, primero en el hombre, en la medicina, en la ciencia, en vez de poner primeramente su fe y confianza en Dios. O sea, primero, en vez tengo este padecimiento, no voy primero a una iglesia o voy a donde estén hijos de Dios que sean usados por Dios para que oren por mí y recibir la sanidad. Y a última instancia, que no les recomiendo que esté consultando al hombre, que más bien se mantenga en la fe de consultar y seguir persistiendo en recibir la sanidad en Dios. Dios no deja cicatrices, Dios no deja nada media. Dios es el mejor doctor de la historia. Entonces hay cosas que tampoco la ciencia va a poder, por más fármacos, por más cosas que se creen, no va a poder quitarlas de una persona. Por ejemplo, hay maldiciones de hemorragias de sangre, de calvicie, que eso el hombre no la puede quitar. Puede hacer tratarte, conjugar con las cosas que esa sabiduría, que toda sabiduría proviene de Dios, ya sea para cómo se use, pero no puede. Muchas cosas el hombre quiere tratar de solucionarlas, pero no las puede solucionar. Al igual que lo que dicen los pacientes que están enfermos, los nervios. Eso, como el hombre no sabía
que eran espíritus de enfermedad, espíritus de nerviosismo, espíritus que influencian el sistema nervioso de la persona, espíritus de muerte, para poder el diablo matar o quitarle la vida a una persona, opera también a través de esos espíritus. Y entonces, pero como no pueden, entonces le dan pastillas todo el tiempo, para que esté sedado, para que esté calmado, para que no tengas nervios, que no sé qué. En el psiquiátrico, por más que los psicólogos quieran intentar ayudar a los pacientes y que si algunos sienten como una, una calma o por un tiempo vuelven a recaer las cosas porque tienen que ver con cosas espirituales, tienen que ver con espíritus. Los espíritus tú no los puedes sacar del cuerpo con pastillas, los espíritus tú los sacas en el nombre de Cristo, en liberación, a través del Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo. Entonces hay cosas, nosotros, el hombre no podemos, pero teniendo ya Dios dentro y el Espíritu de Dios dentro, podemos hacer que la persona reciba la liberación, la sanidad conforme a la voluntad de Dios, que siempre es buena y que quiere que todo el mundo esté bien. Entonces, mire, hay un pasaje en la Biblia que puede que muchos dicen, no, pero si la palabra dice en Jeremías 33:6, creo que, porque está Jeremías 33:3, que dice que te traeré sanidad y medicina. Ahí me acuerdo que ese día yo lo recibí, fue de madrugada en Dios, y fui a los interlineales, las escrituras más cercanas a la palabra de Dios, los interlineales en griego. Me acuerdo, hace rato yo no estudio por ahí, tengo que estudiar también por ahí. Y entonces Dios me dio la revelación de la palabra, la palabra era curación, y entonces que no era medicina, porque entonces las palabras al cambiarla, ya tu forma de pensar o de ver lo que era, ya no, mira si es esto, no es esa palabra, es esta palabra. Dios nunca le dijo te voy a traer medicina. Eso más bien es algo que se ve que es erróneo, porque más bien lo que trajo fue la sangre de Cristo. Entonces ahí hay un error. Ahí el hombre distorsionó, ya sea buscando palabras, estudiando la Biblia, vamos a pasar al español. Esta palabra no la entiendo, bueno, vamos a poner medicina, digo, para decir algo. Y entonces es lo que ocurre. Hay cosas en la Biblia que hay cosas que hay que meterse con Dios, y que, o sea, que Dios nos dé el entendimiento para siempre a través de su Espíritu de verdad, su Espíritu Santo, que fue así, te traiga la verdad, te traiga la verdad, revelación sobre lo que Él nos quiso decir, o lo que Él nos estaba hablando, o lo que nos está diciendo. Y entonces esa es una. Otra, me acuerdo que hace tiempo yo me pasé desde mis 15 años, fue la vez que yo empecé a tomar pastillas de los nervios, porque me sentía nerviosita en mis 15. Pero me acuerdo que antes de entrar cuando ya entré a los 15, todo eso se fue. Eso ahí otra historia. Pero que antes de entrar yo me tomé, porque mi mamá tomaba pastillas de los nervios, tomaba nitrazepam, tomaba clordiazepóxido por el salto que tenía en el estómago. Así el diablo nos coge a todos nosotros, y entonces uno como se sentía, me siento bien, casi cosas así. Entonces yo empecé a crear una adicción hacia esas pastillas, porque vi que ciertos pensamientos que me atormentaban y los nervios que de momento me daban, o sea, de verdad que se apaciguaban, pero esa es la astucia y la artimaña del diablo. O sea, el diablo deposita espíritu y los retira. Y entonces, como ya sabe que la persona está, ya la tengo cogida por aquí, vamos a dejarla tranquilita, ahora no la atormentamos con esos espíritus, para que siga ahí. ¿Ves? Como decir, estás en el área sexual, atado, practicando ese pecado, ni le hagan fuerza de otros espíritus ahí, ni nada por el estilo, porque ya la tengo ahí. La tengo ahí, cautiva, en lo que él quería. Y entonces, me acuerdo que ya cuando empezó el llamado de Dios en mi vida, hubo, no sé qué fue lo que pasó, que en esta provincia como que no había rumbo, no aparecían esas pastillas, yo estaba desquiciada. Yo trataba, me resolvían por otra provincia, me la mandaban en un carro para acá, intentando ayudar, después al Prazolam, cosas así. Yo sentía que no me hacían nada, porque yo tenía que estar como que tipo en droga, sedada por completo. Y entonces, me acuerdo, eran pensamientos de verdad que me atormentaban fuerte. Ya estando en el segundo año, me parece, de servicio de social como profesor en la Rita Longa,
Ya fue cuando empezó eso, ya culminando para las vacaciones, empezó eso de que se acabaron las pastillas y entonces yo de momento ya yo estaba, eran nervios, eran pensamientos creo que era de inferioridad, pensamientos bueno, un montón de cosas, mi hermano, que oígame. Y entonces me acuerdo que ya llegó hasta el punto de eso, que ya el diablo se me levantó de tal manera que eran vacaciones y me venían, eso fue y empezó. Ahí fue donde empezó como tal el llamado de Dios en mi vida. Ahí el diablo me empezó a sacar la tarjeta de me debes esto, te lo voy a cobrar, hiciste esto, tas. Y ahí fue el levantamiento de espíritus de muerte, porque no sé si ya lo conté, que yo tengo, pero eso ya se rompió, un tatuaje de una carabela, un espíritu de muerte, y cuando tú te haces tatuaje en tu cuerpo, eso es otro testimonio que tengo que contar. Estás pactándote con ese espíritu que te estás tatuando y estás haciendo un pacto de verdad con el diablo, porque más bien esto es templo del Espíritu de Dios y hay que cuidarlo. Y entonces me acuerdo que ya ahí empezaron los pensamientos también suicidas, espíritus de muerte, mátate. Yo me acuerdo que yo me postraba, yo clamaba, me hacían como mirar la máquina de afeitar y yo ¡no! Se viraba el rostro y algo en mí me decía que solamente Dios era el que tenía la solución de todas las cosas. Me acuerdo que ya con lo que cerró así para ver al psiquiátrico, yo me acuerdo que ahí al inicio yo empecé a ir también, fui a una consulta y toda esa historia. Ese día yo le dije, mami, quédate a acostar conmigo. Es como que tuve un sentir, Dios es bueno, de que se quedara ella tenía a su esposo, Padilla. Y entonces le pedí que se quedara conmigo en el cuarto. Yo estaba con síntomas de fobia también. O sea, el diablo me estaba tirando en prácticamente casi todas las áreas. Fuerte yo. Y entonces le dije que se acostara conmigo y se quedó. Y ahí empecé, y ahí fue cuando esa noche me desperté y estaba engarrotada por completo, engarrotada, empecé a engarrotarme, ¡ay! La cara, todo eso era el nivel de espíritus de enfermedad, de nerviosismo, de un montón de historias que me estaban atosigando, igual que yo le decía, mi tía me acordó que yo le decía a ella, me van a matar o me voy a morir, qué sé yo, pues, que me venían así como con un susto de algo de eso, que me recuerdo después bien. Y entonces esa noche ahí hasta ese Padilla se asustó, mi mamá se asustó al verme así, me empezaron a hacerme así en los brazos, verlos por lo que sentía engarrotada y todo eso. Y entonces me llevaron para el policlínico allí cerca, que hay un policlínico cerca de la casa, el Piti. Y había, por cierto, fíjate si Dios es bueno, había un doctor, un médico que era joven y me dice que él también pasaba por lo mismo y me dijo, eso se llama crisis de ansiedad. Ya me estaban declarando una palabra de maldición. Dios no te va a decir, tú tienes tal cosa, no estás sano, tú eres libre por la sangre de Cristo y cosas así. Y entonces nada, yo ahí no tenía ni entendimiento prácticamente de nada, ahí, ahí estaba bebé, chiquitica en Dios. Y entonces, luego de eso nada, me dijeron eso, entonces viene mi prima Yodeni, ahí estaba mi familia unida, ayudando, me dice, vamos a llevarla allí a la iglesia adventista. Para que pasamos por ahí, vamos a tomar helado. No podía controlar mis emociones, me veía poniendo rojas, cosas así, en las emociones no las podía controlar en un momento. Tiene que ver con el alma también y con ciertos espíritus. Y entonces llegan allí, él hace una oración por mí, mi prima fue topada que lloró, el pastor Magdiel, por cierto. Y entonces luego de eso ya yo empecé a refugiarme en la iglesia, en Dios, buscando solución a qué me estaba pasando, qué era todo eso. Todavía yo no sabía lo que era liberación, lo que era ministrar, toda esa historia. Y entonces me acuerdo que creo que estando ahí fue que empecé a dejar de esa adicción de tómate la pastilla, ¿ves? Sentía el síntoma del nervio y todo eso, y el pensamiento venía, ¡pah! Tómate la pastilla. Y entonces creo que fue ahí donde empecé que yo puse, Dios me dio todo, o sea, de fuerza, voluntad y todo eso. Ponía el sobrecito así cerca de la persiana, estaba, me alcanza mi vista, y yo, ¡no! Le pasaba por la ¡fua! Y me iba. No, y entonces de que ahí fue un trato de Dios de caminar por fe, no dependas de farmaquilla. Fue creo que no sé si fue la primera, que lo que Dios trató conmigo en esa área fue lo de farmaquilla. Nada de pastilla, nada de medicamentos, la sangre de Cristo, la presencia del Espíritu de Dios, el aceite, toda esa historia. Y mire que Dios es grande, oiga mi hermano. Y entonces luego de, eso, porque entonces luego de eso, aquí lo tenía anotado, lo leí hace poco, me acordé.
que había tenido un sueño donde era huyendo, buscando solución a Anselmo en el carro, yo tengo esa historia, y como que yo había tomado de nuevo medicamento y entonces había quedado más endemoniada. Ahí entendí que también creo, ahora no estoy segura, que también te entran espíritus por estar tomando pastillas. Y es verdad, porque Dios no creó la pastilla, eso es cosa ya del hombre, una sabiduría dada que vemos en el libro de Enoc, que habla que los ángeles caídos fueron los que le fueron dando esa sabiduría de las plantas que Dios creó, de esa función a la humanidad para que crearan esas cosas, ¿ves? De las raíces y todo eso. No digo que tú puedas tomar un té, pero sino que hay cosas que, por ejemplo, esto que pasó hace poco, la COVID. La COVID fue un juicio de parte de Dios. Son espíritus de enfermedad, plagas enviadas por Dios. Eso no fue la mano del hombre no puede en contra la mano del creador del hombre y de toda la humanidad, el mundo entero. Si Dios dice, te estoy dando un juicio para ti, para que te malines y por todas las prácticas de pecado que tú, la nación y todo lo que se ha hecho el hombre, viene mi juicio desatado sobre ti. Tú, por más que te pinches o que no sé qué, no puedes hacer nada porque es la mano de Dios. Así que eso que la ciencia intenta ayudar, creamos que sea así, porque muchos de verdad lo hacen así de verdad de corazón, creando cosas y eso, oigan mi hermano, son cosas espirituales que se están moviendo. Y hoy en día Dios le ha dado entendimiento a esta nación, que han habido movidas espirituales y entonces mueven lo natural y se establece. Pero ya están entendiendo que es de lo espiritual a lo natural. Entonces eso creado natural no va a poder en contra de algo que es espiritual, espíritus. Una jeringuilla no puede contra un espíritu. En una placa de un médico van a ver la curvatura van a ver los huesos, no van a ver el espíritu, no vas a ver el espíritu en la placa de los huesos, porque es un espíritu. Tiene que ser con discernimiento, que Dios te abra los ojos para que puedas ver qué espíritu está influenciando a la persona. Por cierto, aquí voy a recordar también de que hay un pasaje en la Biblia que había una mujer que estuvo encorvada por 12 años, 18, y era causa de un espíritu de enfermedad. A lo mejor fue los médicos, creo que sí había gastado dinero viendo, no sé si era de hemorragia o era ella, viendo, consultando médico, consultando, porque ¿quién no quiere estar sano? ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere estar perfecto? ¿Quién no quiere tener ningún tipo de problema? Pero pasan muchas cosas que tienen que ver. El perencejito lo voy a mencionar. Entonces, perencejito es el diablo. Ok, y entonces, y nosotros también somos responsables de muchas cosas, la práctica de pecado y todo lo demás. Y entonces, cuando la mujer les retiraron el espíritu dentro del cuerpo, un espíritu, no fue por jeringuilla, ella fue a buscar la jeringuilla, a buscar sanidad, liberación y solución a su problema, pero fue cuando Cristo se le apareció a ella que dijo, sal fuera, eres libre, y le retiró ese espíritu, la curvatura que tenía, ese desgaste de hueso que se ve en lo natural, pero no estaban viendo la respuesta y lo que estaba en verdad ocasionando eso, era un espíritu de enfermedad. Se volvió a enderezar, recibió la sanidad. Así las personas que están en sillas de ruedas, hay gente que sí han tenido accidentes y ya eso sí, eso no tiene que ver con un espíritu, porque de verdad tuvo un accidente, se le partió un hueso, cosas así, y ya producto a eso, natural, sí se le ve eso, pero hay gente que tiene que ver con cosas espirituales y entonces que tiene que ver producto a eso, que la solución de todo es Cristo. La solución de todo es Cristo, porque por más que, por ejemplo, alguien pierde un brazo, la ciencia, el hombre, por más que queramos hacer, podemos crear un bracito artificial, pero en la resurrección y creyendo de verdad, Dios le puede hacer que le salga y le aparezca el brazo. Es el creador de todo. Entonces, quiero también levantar su fe. Hay un pasaje, creo que es de Eliseo, no sé si ya lo cuento otra vez, donde había un valle de huesos secos y entonces a causa del cuerpo solamente de un hijo de Dios, pero que no era el hijo, era la presencia del Espíritu de Dios, que estaba el Espíritu de Dios, hizo que revivieran esas personas, o sea, se volvió a reconfortar todo, la piel y todo. Y entonces eso lo hace Dios. La solución de toda enfermedad, problema o angustia que esté pasando usted, mi hermano, es Dios. Acuda primeramente, tenga primero a Dios en su corazón. Voy a Dios, no voy al hombre. Pero ¿qué pasa? Como estamos acostumbrados, que tenemos la fe, la confianza siempre en el hombre a lo fácil. No, me tomo una pastillita y ya se me quitó. Se me quitó el dolor de cabeza, ahí te cogió el diablo y te tenía en esa historia y te sigue ahí cautivo por eso.
Entonces siempre dependiendo de que tienes migraña siempre, a cada rato, entonces la pastillita, no, mi hermano, ve y busca, acude a Dios y verás que esa migraña se va a ir por completo y nunca más vas a tener que tomarte un medicamento. En mi casa, en mi vida, nunca más lo he hecho. Por más que han dicho, hasta me han sugerido voces cercanas, tómate una pastilla, no sé yo, no. O sea, no más. Hubo una prueba que yo me acuerdo que tuve fuerte, esa sí fue fuerte, cuando estuve antes padeciendo de hemorroides. Oiga, mi hermano, yo me pasé alrededor de 15 días clamando, bebía sangrecita y todo, yo lloraba, mami, ora, y llamaba. Oye, pero me puse dura, me acuerdo que yo me puse dura, y dije, no voy a ningún médico ni nada, ni estarme ni creo que no sé si ni monté, me acuerdo, ni la pomadita esa, lo que monté fue aceite para poder hacer caca. Me puse dura, pero Dios ahí por dentro de mí me dio todo, o sea, lo tenía, de las piececitas del robot estaban dentro del robot para todo ese proceso. Y me acuerdo que recibí, hasta incluso cuando oraron por mí, no sé si fue ya, fue el apóstol, recibí por fe toda esa historia. Y luego me volví a de esto, porque eso creo que era, no sé si era generacional, porque mi mamá también antes padecía de eso. Y entonces hubo como 2 veces más que intentó ver, como que, créeme el síntoma, créeme qué sé yo, yo estaba, estoy sana. Entonces también hay veces que dudamos en el corazón que Dios nos dé la fe, la seguridad, que ya más nunca no me ha pasado más, gracias, le doy a Dios. Y no me ha pasado más, estoy pensando. Y entonces, gracias Señor, recibí la sanidad. Y entonces, producto también a toda esta historia de farmaqueia, Stop un segundito rápido, hay un pause aquí. Sí. Mire, el diablo, ya las personas están viendo eso en su cabeza. Te va a atacar con pensamiento en la cabeza y con los síntomas en los cuerpos. Si tú lo haces tuyo y dejas que se te arraigan en el corazón, ahí se te quedó. Se te quedó de verdad. Entonces hay que pedirle a Dios otro proceso. Padre, quítame esto del corazón, que sé yo, arráncalo. Y el Espíritu de Dios es el que, cuando tienes un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, Él te arranca eso del corazón. Y es algo como lo que hacen los médicos con las personas. Cuando tienes una herida y dentro de la herida tienes un humor profundo, o sea, que esté profundo eso que tienes en el corazón, entonces para sacarte eso y te sane por completo de verdad esa herida, eso que tienes ahí, te lo quite, tiene que rasparte la herida, te tiene que doler y te tiene que apretar duro para que todo ese humor, todo eso que no proviene de Dios, esa iniquidad, todo eso salga por completo. Y entonces luego de eso ya cicatriza y se sana perfectamente. Porque si es un trato, por ejemplo, con el Espíritu de Dios, leve ahí, que te pasa por arriba y no te trata lo profundo de raíz, se te queda, vuelva a pasar, vuelva a suceder, vuelve no sé qué, porque no se sacó la raíz. Lo profundo del humor ese no se sacó, fue un trato por arribita. Y entonces hay veces que Dios es grande, Dios da un entendimiento. Pasándote circunstancias en tu vida, puedes entender después que Dios nos da la sabiduría en ese momento Él y el entendimiento para poder entender esto. Esto es así, mira mi corazón, pero mirando nuestro corazón y los demás también, pero no para lo que tú sabes, todo para Dios. Entonces también quiero hablar con respecto a lo de farmaqueia, que había al espíritu mudo y sordo, las personas que son mudas y sordas de nacimiento que heredaron un espíritu, es un espíritu demoníaco. Aquí vemos en Marcos capítulo 9 versículos 17 al 27, donde era una persona, creo que era un joven me parece, que tenía ese espíritu de sordo mudo, y cuando Cristo echó fuera ese espíritu de él, el hombre volvió a escuchar, el hombre pudo y volvió a hablar, y entonces cosas así. Hubo otra vez también, que hubo una vez que, no sé si a lo mejor Isabel, la que fue mi maestra de la iglesia adventista, se acuerda, que hubo como 2 días, cuando estuve asistiendo en la iglesia, se me veía una curvatura aquí, como que estaba de verdad así, encorvado, así, entumido el cuello, que yo me sentía, ay, ¿qué es esto? Luego de leer el pasaje de la mujer que estaba encorvada, no sé si me ministré liberación, mi cuello se volvió a enderezar. Entonces, muchas personas que tienen eso que son espíritus de enfermedad, iniquidad en sus huesos, que pasa que entonces en lo natural se ve eso como desgaste o esas cosas que es lo que diagnostica al hombre porque no ve lo espiritual. Ahora,
vamos a hablar de los médicos. Ahora, los médicos de la entidad de la salud, ahora en Dios son más que maravillosos. ¿Por qué razón? Porque Dios da dones a través de su Espíritu Santo, dones de sanidad, dones de milagros. Entonces, esas personas, hay testimonios de personas que se pasaron 6 años estudiando para tener la carrera de medicina, pero luego que conocen a Cristo o que Cristo los empieza a usar, es como que han decidido dejar eso o usar esa profesión para Cristo. Tienen su propia consulta, inclusive venga para acá, nada de recetica, como ya dije, venga, vamos a orar por usted, paz, y Dios haciendo la obra, el Espíritu de Dios ungiéndolo y tomando la sangre de Cristo. Es una de las grandes maravillas. Miren, muchas veces yo he recibido ánimo, he recibido como que un nuevo de refortalecimiento por dentro luego de haber tomado la sangre de Cristo, pero en mi corazón yo le he creído, porque es que Cristo cuando ya resucitó, juntamente con él resucitaron unas cuantas personas. Hay poder en la sangre de Cristo. El diablo se paraliza porque es una sangre que es santa, que es pura, que es noble, que trae sanidad, que trae resurrección, que trae vida. La vida es él en nosotros nos da esa vida. Entonces, mira, otro testimonio, eso pasó y eso está publicado hasta en el Face. Mi prima Yusmila de allá, que yo hablé en el otro videito de ella tenía algo en el seno que le daba como unos dolores y los dedos no los podía cerrar bien. Mi tía es de testigo, mi tía Maril, son las tías. Y entonces de ese viaje que se hizo a la Jíquima, me acuerdo, fue una de las primeras maravillas de Dios usándome. Eso fue él. Yo me quedé, todo el mundo, ¿qué es esto? Pero fue algo lindo, ¿sabes? Las hormigas se revolvieron. Entonces se decían malas, hay gente que decía malas palabras de momento, y ay Dios mío, cosas así, pero fue algo hermoso, porque fue el Espíritu de Dios, ¡puff! Que Dios dijo, o sea, él se quiso dar a conocer y él se dio a conocer en mi familia. Luego de eso, mi prima, luego de eso empezó a ir a la iglesia. Ahí ya Dios hizo un cambio en ella. De enseguida ella ya agradecida y todo lo demás por lo que Cristo, el de arriba, había hecho. Y personas que fueron testigos. O sea, si tú no creías en Dios, ya estás creyendo en Dios por lo que acabas de ver. Ella tenía eso en el brazo, qué sé yo, hago un resumen, luego pero bueno, vamos a ver si lo cuento perfectamente. Que me acuerdo que así como fue, íbamos para allá mi mamá, mi tía Marili y yo, para la Jíquima. Y ya yo había aceptado a Dios y ya en ese tiempo había cambiado de la iglesia, que esa también es otra historia, del adventista, para el ministerio de apóstoles y profetas, Viento Recio, donde yo pertenezco, ¿ya? Yo es en mi iglesia, Y entonces íbamos de viaje, estábamos en la entrada a la parada de ella de las calabazas. Me acuerdo que mi tía decía, me acuerdo que el Espíritu de Dios se sentía conmigo, prácticamente creo, si no digo mentira, lo sentía varias veces, o sea, que andaba conmigo la presencia de Dios. Y entonces, y testificaba, testificaba de que es hija mía. Y entonces que mi tía, yo estaba muy tranquilita sentada ahí esperando y llegó un hermano, un hombre y empezó a hablar y empezamos a conversar de Dios. Y entonces me dice mi tía, ahí están como los borrachos cuando se juntan con botellas de ron, cosas así. Y me decía mi tía, Dayana, mija, ponte a hacer señas porque, Dios, tía, estate tranquila, qué sé yo. Y oye, lo que Dios puso en mi corazón para que dijera en un momento y así mismo como lo dijo, así mismo fue. Porque fue cosa de Dios, así Dios hace con la gente y es Él haciendo las cosas. Profeticé que un carro iba a llegar ahora mismo, que todos los que estábamos ahí, un camión, creo que fue que dije, y que nos iba a recoger. En ese mismo instante, cerrando mi boca, ahí llega el carro. Me acuerdo que incluso había un joven allí y el joven como que, como que creyó al ver eso así de momento. Y nos montamos, yo, ¿viste? ¡Tas! Y chocamos el hermano y yo las manos, qué sé yo, y cogimos recorrido para allá adentro. Llegando ya en casa de mi tía, en casa de mi tía Mayra, que creo que ya se ha visto de casa de mi tía Mayra. Ella tiene un esposo que tiene un San Lázaro en la casa, él pactó su hija, creo que esa vez Dios le topó el corazón a él de gran manera. Él vino hasta borracho ese día, él estaba allí, después estuvo bebiendo y cuando bebe se pone como se pone. Y entonces mi tía Mayra más bien tenía miedo, y como que no estuviera como por allí con Pedro, pero Dios estuvo conmigo. Él se puso a conversar conmigo en ese momento y me empezó a contar, hasta lloró, de lo que le había pasado a su hija menor, mi prima hermana, Yeleni, que él estuvo al morirse. Ya allá en el hospital se encontró una santera, palera, algo de eso, y la pactó con San Lázaro, un cambio de vida. Volvió en sí, volvió bien todo, pero eso fue el aguijón del diablo.
Y entonces Mayra en ese momento al ver todo eso dice, oh, de verdad que Dios está con ella, ¿sabes? Porque no se esperaban eso. Y entonces eso fue una cosa detrás de la otra, pero fueron cosas hermosas, Dios testificando de las maravillas que Él hace a través de su iglesia, y es Él. Y entonces, luego de eso, no sé cómo fue, porque pedí, ¿dónde está Dios? Mira que no llueve y que mira mi ganado, qué sé yo, cosas así. Y entonces ahí me vino en mi corazón de momento, vea, me puse de orar y profetizar de que lloviera esos 3 días. Yo dije, creo que fue que dije 3 días, ¿ves? Para que lloviera. Oiga, mi hermano, así mismo como hizo Elías y no sé quién más en la Biblia, Josué, me parece, Samuel. Bueno, rectifico después. Oiga, al instante, 10 o 15 minutos, si no digo mentira del tiempo, empezó una clase nube, unos clases truenos que bailaban, que sabíamos todo que era la mano de Jehová, ni si a lo que se acabó de decir. Oiga, ahí estaban todos, mi mamá que con miedo, y yo, yo reía la gozando y me reía. Y entonces, luego de eso, o sea, se vio la mano y el poder de Dios y supimos que fue cosa de Dios. Al otro día volvió a llover igual. Entonces eran 3 días. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios el tercer día no permitió que lloviera. ¿Por qué? Porque Él quería libertar, sanar y manifestarse en mi familia, concho. Que mi prima Yusmila, si llovía, no iba a venir a vernos, ¿ves? Entonces, como hizo que el tercer día no llovió, y luego que ella vino acá a vernos, a mi mamá, a mí, a ver la familia y todo eso, ahí fue cuando a mí me viene a mi corazón, porque yo quería hablarle de lo que ella tenía, que ser un espíritu, qué sé yo, y entonces, está loca. Ella decía, ella se reía hasta de mí, ella después puede que lo cuente, que cuente el testimonio, y entonces que no me quería tampoco. Y entonces le pongo un video, ya que no creía, de un testimonio de Cash Luna. Ese es otro hijo de Dios, usado por Dios. Que entonces, donde se veía de verdad visible una niña que estaba llena de llaga y de que supuraba peste, la piel y dura y cosas así, jovencita. Y entonces luego que oró por ella al año, ya regresó y estaba su piel todo regenerado, pero demoró más o menos un proceso. Pero fue sanada, recibió en ese mismo instante, porque ella no podía ni caminar, y luego de que oró por ella, recibió de la presencia del Espíritu de Dios, esa muchacha se puso a levantar, y ya empezó a haber un proceso de parte de Dios en ella, que ya después del año estaba perfecta sirviéndole a Dios. Y entonces ella ahí vio eso y empezó a creer. Y entonces en ese momento, ella ponía la mano así para ella recibir, porque ella era la que estaba sintiendo los síntomas, era ella la que estaba en esa angustia del seno, los rincones que le daban y cosas así, y toda esa historia. Era un espíritu de enfermedad agarrado de su teta, al sujeto, y que le cogió el brazo también. Y entonces mi mamá de momento le da por decir, Dayi, vamos a orar por ella. Digo yo, bueno, vamos a orar. Mi mamá se pone de un lado, yo me pongo del otro lado. Y entonces le pusimos la mano en el hombro, ¿ves? Que fue yo en este lado, este hombro, y mi mamá del otro lado acá. Mi hermana, cuando yo dije, sé sana en el nombre de Cristo, eso fue el grito que ella metió. De dolor, de no sé qué. Todo el mundo se asustó, los vecinos escucharon allí en la jíquima todo ese play de escándalo. Mayra, mi tía, estaba en la otra casa de la suegra, vino la carrera, mi abuela miraba, ¡ay! Decía unos padres, decía, ¡ay, Dios mío! Eso fue un show. Oiga, yo me asusté, pero Dios, como el Espíritu de Dios me decía, ten fe, y yo seguía ahí en lo de la oración, oiga, y se desmoronaba. Eso sí fue Espíritu Santo que tú conoces. Óigame, entonces Mayra me miraba, y yo, tía, ¿qué es Dios? Oye, yo no sé. Oye, ese día fue la primera vez que Dios me usó de esa manera, y entonces fue su espíritu, pero que usó un cuerpo. Sí, pasó a través de uno para hacer eso. Y entonces, luego de eso, mi prima hacía así en el gesto, y ya, ella lloraba, no lo puedo creer. Y ya se iba declarando palabras de maldición sobre ella. No, eso es mentira. Y ya no tenía ni nada. Yo, prima, que fuiste sana, mija. Bueno, mija, les cuento que luego de eso, o sea, mi prima ya empezó allí los vecinos fueron a verla y todo eso, después ya fue al médico, los médicos ya después cuando creo que en la consulta ya no tienes nada, no sé, creo que el médico se quedó también sorprendido por el diagnóstico que le habían hecho, porque ya cada rato iba a consulta con el hombre, en vez de primero acudir a Dios como le estaba diciendo. Dios dijo, espérate, te me sueltas al hombre, suelta al médico, suelta farmaquilla, suelta la medicina, búscame a mí, sigue insistiendo, si hoy no te obré, sigue orando, sigue buscando, clamando, concho. Y entonces así mismo fue, porque dependía todo el tiempo de la medicina de farmaquilla, la tenía ahí cogía.
Entonces ya empezó a asistir a la iglesia. Eso fue un testimonio también para llevar a su hermana Janet, aunque Janet también tiene otra historia con Dios de agradecimiento, cosas así. Luego de eso ya mi prima asiste a la iglesia, creo que no sé si tiene anhelos de ser pastora, cosas así. Y entonces alguien está inscrito de la familia que tiene dones de costura maravilloso, el vestido que yo publiqué en el taller de mi madre, de uno de los vestidos que ella me regaló, que ella lo hizo para ella, lo que me lo regaló a mí. Pero que entonces esos son dones que tiene hermosos de mi prima, de diseñar, de costura y eso, y no solamente ella, también hay más en la familia, pero te digo que ella, cosas así. Y entonces luego de eso, Pedro, el que no creía, ¿dónde estaba Dios? Él con la lluvia el otro día empezó a creer, pero cuando vio eso el otro, ya, entonces me dijo también, venga ahora por mi tobillo, lloré, pero no pasó nada, porque no es cosa de hombre. Si fuera por el hombre, ¿quién no quiere? Venga, todo el mundo, tenemos poder, somos magos, somos cosas así, todo el mundo. Pero hay veces que entonces, bueno, voy a orar, ya, pero otras veces que es Dios. Entonces Dios hay veces que sí usa constantemente a una persona, pero es la cuestión también que la presencia del Espíritu de Dios permanezca en la persona. Y la fe, ese es otro asunto, la fe. Porque es más bien Cristo en no sé qué lugar, Cristo mismo, el Hijo de Dios, no pudo hacer muchos milagros, no sé qué lugar dice la palabra de Dios, por causa de la incredulidad que tenía el hombre. Si el hombre no creía en su corazón que iba a recibir la sanidad, por más que Dios se lo estaba dando, toma, que tienes el regalo, no lo quiero. ¿No quieres el regalo? Bueno, mijo, ¿qué voy a hacer? No lo quieres. Es la cuestión. Y entonces lo exhorto, por favor, renuncia a farmaqueya, deje de estar ayudando, hijos de Dios, a conseguirle fármacos, por más que usted crea que le hace bien a la persona. Ore, ayune, o arrodíllese, o humíllese, o siga orando, únjalo, o dile de beber la sangre de Cristo. O no me responde Dios ahora a mí solo, ahora somos dos, somos tres, somos un grupo, somos la iglesia completa. Y entonces cosas así que también la persona también a lo mejor tiene un proceso, un trato de Dios en esa área, y Dios a lo mejor quiere hacer verle cosas que también tienen que ver con Dios. A lo mejor la demora puede ser esa persona con Dios, algo personal con Dios. Y entonces que por más que cosas así. Entonces paz y gracias sobre sus vidas. Espero que reciba esta enseñanza. Cuando pueda ya compartirla, ya recibir el mensaje. Y créale a Dios, al de arriba. Y créale a los que están hablando de parte de Él. Porque la palabra que se está diciendo es una palabra que es verdadera. Pese a muchas cosas. Ponga su confianza en Cristo, en ese sacrificio, en todo lo que Él hizo en la cruz y no en el hombre. O sea, no digo que no confíe en el hombre, sino que siempre trate de depender siempre totalmente de Dios. Paz y gracias sobre sus vidas. Los bendigo. Creo que llevo, no sé si son 2 o 3 años que no he tomado más nunca medicamentos. Nunca lo voy a hacer. Ni nada. Tengo la sangre de Cristo, lo tengo al dentro y por favor, anda, mire, Dios es grande. Lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús y digo amén.